Hola a todos y a todas, ya estamos aquí con una nueva clase de catalán. Ya sabéis que estos vídeos son para todas aquellas personas que están aprendiendo catalán desde cero. Así que hoy en la clase vamos a hablar de los demostrativos. Ahora lo veremos durante la sesión, pero los demostrativos, como introducción, son aquellas palabras que nos indican la distancia que hay entre la persona que habla y el objeto al que se refiere. Así pues, vamos a explicarlo mejor en la sesión. Vamos dentro y te cuento. Bueno, pues vamos a empezar esta sesión en la que vamos a estudiar y vamos a aprender qué son els demostratius. Y para ello os comparto esta presentación con la teoría, algunos ejemplos. Así pues, els demostratius. ¿Qué son? Bueno, yo os lo he puesto aquí, como decíamos en la introducción, els demostratius son palabras, pueden ser determinantes o pronombres, que indican la distancia entre el hablante y el objeto al que hace referencia. Es bastante parecido al español, pero sí que es verdad que hay una diferencia importante. Si nos fijamos en el español, en relación a los demostrativos, tenemos tres tipos. Los de cercanía, ¿no? Este, esta, estos, estas. Yo solamente os he puesto el masculino singular. Los de lejanía, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Y lo que yo llamo media distancia, ¿no? El ese, esa, esos, esas, ¿no? Sin embargo, en catalán solamente tenemos dos distancias. El que indica cercanía, que os pongo el masculino, ahora lo veremos entero, el aquest, y el que indica lejanía, aquel. Eso sí, de igual modo que en el español, estos demostrativos los tenemos que hacer concordar con el nombre al que acompañan, ¿no? Porque no dejan de ser determinantes y entonces en ese caso lo tenemos que concordar, o si lo usamos como pronombre, claro, tendremos que hacer referencia a algún objeto, alguna cosa que será masculino o femenino y que por lo tanto vamos a tener que hacer la coordinación, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a ver estos demostrativos de cercanía. Como veis, os he puesto aquí la lista, ¿no? Toda la declinación, podríamos decir, en masculino, en femenino, en singular y en plural. Y vamos a fijarnos también en la pronunciación. Fijaros que tenemos aquest. Sí que es verdad que se escribe con una S en medio, pero es un poco difícil de pronunciar, aquest. Realmente hay muy pocas personas que lo pronuncien, o a lo mejor lo pronunciamos cuando detrás tenemos una palabra que empieza por vocal y que nos es más fácil. Por ejemplo, aquest hospital. Pero lo común es pronunciar aquest. Como os he puesto aquí, significa este. Y os he puesto un ejemplo. Aquest estiu viatjaré a Londres. Este verano viajaré a Londres. Luego, femenino singular. Aquesta, que significa esta. Como ejemplo, aquesta setmana he treballat molt. Esta semana he trabajado mucho. Luego nos vamos al masculino plural, que también es de difícil pronunciación, y esta S de aquí realmente no la pronunciamos, ¿no? Porque aquests, ¿no? Es un poco complicado. Entonces sí que diríamos aquests. Significa estos, y como ejemplos he puesto aquests pantalons no m'agraden. Estos pantalones no me gustan. Y finalmente el femenino plural, aquestes, que significa estas, y como ejemplos he puesto aquestes noies parlen català. Estas chicas hablan catalá. ¿Vale? Entonces fijaros que cuando tenemos el masculino, esta S entre medio, la S anterior a la T no la solemos pronunciar, ¿no? Aquest, aquests, pero en el femenino sí, aquesta o aquestas. Como hemos dicho antes, no tenemos el demostrativo de media distancia, así que nos vamos a pasar directamente al de lejanía. Y aquí lo tenemos también, ¿no? Con toda la declinación, en masculino, femenino, en singular o plural.
Tenemos aquell. Este también puede resultar de difícil pronunciación, sobre todo para personas hispanohablantes. Esta elle al final de palabra. Hay muchas palabras en catalán que contienen esta elle y no debemos pronunciarla como una L, no sería aquel, sino que la pronunciación correcta es aquell. Lo que pasa que sé que es un poco dificultoso. Podéis empezar a practicar pronunciándolo como si fuera una I al final, aquell, aunque no es la pronunciación correcta, ¿eh? No es aquell, sino aquell, pero siempre mejor que no decir aquel. Como veis, si os estáis fijando, la verdad es que es muy parecido al español. Y así pues, aquell significa aquel, y yo os he puesto como ejemplo, aquell cotxe és elèctric. Aquel coche es eléctrico. Luego tenemos aquella. Obviamente significa aquella, y como ejemplo os he puesto, aquella casa es molt antiga. Aquella casa es muy antigua. Luego tenemos el masculino plural, de difícil pronunciación, aquells. Lo mismo, no me digáis aquells, sino que es preferible en lo que vamos puliendo el sonido, decir aquells, mucho mejor, aunque no es la pronunciación correcta, ¿vale? La pronunciación correcta sería aquells. Entonces, aquells significa aquellos, y como ejemplos he puesto aquells llibres son del meu germà. Aquellos libros son de mi hermano. Y finalmente tenemos aquí el femenino plural, aquellas, que obviamente significa aquellas. Y como ejemplo os he puesto aquellas flors fan bona olor. Aquellas flores hacen buen olor. En español a lo mejor diríamos, ¿no? Aquellas flores huelen muy bien. Pero nosotros utilizamos esta expresión de fan bona olor. Y nada, pues aquí la breve sesión sobre los demostrativos, que son palabras de uso muy cotidiano, ¿no? O de fácil uso en el sentido de que pues va a ser bastante fácil que lo tengáis que usar mientras habláis o en cualquier tipo de oración o incluso mientras leéis. Así que yo ahora os invito a practicar y si queréis me podéis dejar alguna frase escrita en los comentarios utilizando estos demostrativos. Aquest, aquesta, aquests, aquestes o aquell, aquella, aquells, aquellas. Espero que os haya gustado la clase y nos vemos en la próxima sesión.